Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos sean a esta transmisión especial, El Rey en Casa. ¿Por qué no, ahí en su lugar, inclina su cabeza y con todo su corazón comienza a adorar al Señor? La Biblia dice en el Salmo 145, dice: Te alabaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Y aquí vemos que todos los días Dios es digno de alabanza, incluyendo estos días complicados, estos días de incertidumbre. El Señor sigue siendo digno, el Señor sigue estando en su trono, así que vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de
Señor Jesús, por tu amor y tu presencia. Queremos adorarte en esta hora. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre tienes el control, Señor. Confiamos en ti, Señor, y te adoramos, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por ser tan bueno con nosotros.
encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran a ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Vamos a decir espléndido. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. 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 En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Ante ti. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios pasan muchas cosas, cambia nuestra vida. En la presencia de Dios suceden milagros, maravillas. Y yo sé que la presencia de Dios está en este lugar y está ahí desde tu casa o en el lugar donde tú estés viendo esta transmisión. Así que me da muchísimo gusto saludarte en esta hora y quiero decirte que estoy muy agradecida con Dios por el privilegio de estar hoy aquí, por el privilegio que me regala de compartir hoy su poderosa, grande y maravillosa palabra. Bueno, como recordarás, iglesia, estamos viendo esta serie tan hermosa que es El gozo
de conocer a Dios. Y si bien nosotros no tenemos la capacidad para conocer a Dios en todo su esplendor, sería imposible porque Dios es un Dios infinito y nosotros tenemos una mente finita. Es importante que nosotros como iglesia aprendamos a través de su palabra de todos los atributos que Dios tiene, porque esto nos permite desarrollar más nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Dios. Y bueno, como recordarás, hemos visto en esta serie algunos temas muy importantes como la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, la omnipresencia de Dios, que es la capacidad de Dios de estar en todas partes, en todo momento, en todo lugar, también la omnisciencia de nuestro Señor, que Él sabe todas las cosas, Él sabe lo por venir también, y esto es algo muy poderoso cuando nosotros descubrimos todas estas atributos que tiene nuestro Señor. Como te digo, nos ayuda a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema también importantísimo que lo hemos titulado El Dios que no cambia. Que estamos hablando de la inmutabilidad de nuestro Dios, que Dios no cambia. Dios tiene la capacidad para mantenerse siempre igual por todos los siglos. Entonces, Dios es el único que tiene esta capacidad, porque tú y yo cambiamos. Ese es un atributo que tiene nuestro Dios, pero nosotros vivimos en constante cambio. De hecho, todo a nuestro alrededor está cambiando. Nosotros, por ejemplo, nacemos y crecemos y cambiamos durante toda nuestra vida y eventualmente pues morimos, ¿verdad? Todos vamos cambiando. Entonces el mundo cambia. Todo lo que conocemos está en constante cambio. La tierra cambia. Hay, por ejemplo, un deterioro en la naturaleza. A veces es imperceptible, no nos damos cuenta. Por ejemplo, no nos damos cuenta de que el sol constantemente está disipando energía. Y muchos científicos dicen que el sol está envejeciendo y que eventualmente el sol se apagará, que se terminará esa energía, pero es porque hay un constante cambio a todo nuestro alrededor. En la naturaleza hay cambio. Por ejemplo, hay especies que están extintas hoy en día, hay otras especies que están a punto de extinguirse por ese cambio, por ese envejecimiento que todos tenemos, pero Dios no cambia. Todo a nuestro alrededor cambia, pero nosotros no. Entonces, las modas cambian, por ejemplo, las ideas cambian, las cosas, por ejemplo, que hace 10 años o 20 años se hacían, hoy las vemos totalmente obsoletas. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo esos viajes de todos los primos en el carro del abuelo. Íbamos como 8 o 10 primos, todos juntos en el carro, brincando de un asiento para el otro, chiquititos, desde 1 año hasta 8 o 10 años los primos. Eso hoy en día es, impensable. O sea, un niño no puede ir en el carro sin que vaya en su sillita bien amarrado. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que es muy peligroso. Entonces, van cambiando las ideas, van cambiando los conceptos, vamos cambiando, vamos desarrollándonos y algunos cambios son buenos, algunos cambios no. Algunos cambios transforman a las personas para bien o a las cosas para bien y algunos cambios no. Pero Dios, como Él es perfecto, Él no necesita cambiar. Entonces este atributo de la inmutabilidad de Dios le permite permanecer así. Y Él no requiere, como te digo, cambiar ni para bien ni para mal, porque Él en sí mismo es perfecto y Él no cambia y nunca cambiará. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre. Él nunca cambiará. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces nosotros podemos ver a través de esta palabra que Él nunca cambia.
Y eso debe traer seguridad porque mire, en medio de tanta incertidumbre que nosotros actualmente vivimos, que toda la humanidad por esta pandemia que estamos viviendo, vivimos en incertidumbre, la verdad. Hay tantas malas noticias, un día cambia las cosas de la noche a la mañana y el hecho de conocer de que hay algo y hay alguien que permanece siempre igual, que no cambia, que es Dios, obviamente, eso nos trae fortaleza y nos trae esperanza. Y vamos a estar viendo en esta tarde o en este momento algunos ejemplos, por decirlo de alguna manera, que nos pueden dar luz y nos pueden ayudar a entender de por qué Dios no cambia. Por ejemplo, una de las cosas en las que Dios no cambia es en su poder. Dios es poderoso, todopoderoso es uno de sus atributos, ya lo vimos, ¿verdad? Él lo puede todo y sabes, Él no cambia, su poder no cambia. Jeremías 32:27 nos dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y Él pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O sea, ¿habrá algo imposible? Es la versión lenguaje actual. Quiero que te imagines ese poder de Dios cuando dividió el mar para que su pueblo amado pasara en seco, para que pasara en seco a salvo de sus enemigos. Ese poder que abrió el mar, imagínatelo. O ese poder que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, ese poder que lo volvió a la vida. Ese poder, quiero decirte, que no ha cambiado. Dios no cambia en su poder. El mismo poder que actuó para abrir el mar, para resucitar a Jesús, para hacer milagros y prodigios, ese mismo poder está vigente hoy y es poderoso en ti y en mí. El poder de Dios no cambia y eso debe traerte alegría, debe traerte paz, debe traerte gozo, porque podemos entender que no hay nada imposible para Él. Él nos lo pregunta. Él lo dice, ¿habrá algo que sea imposible? No hay nada, nada que Dios no pueda hacer, nada que pueda parar el poder de Dios, ni un diagnóstico, ni una sentencia, no hay nada que esté por encima del poder absoluto de Dios. El poder de Dios no cambia y eso nos debe de quedar claro. Otra cosa que Dios no va a cambiar jamás es su palabra. La palabra de Dios nunca cambia. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pueden estar envejeciendo, el sol, las estrellas, pueden pasar muchas cosas, pero las palabras que Jesucristo dijo nunca van a pasar. Isaías 47 nos dice, sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Sus palabras permanecen para siempre. Todo lo que Dios ha hablado va a llevar un fruto. Su palabra no va a cambiar. Lo que Él dijo en un principio, así es. Así que si Dios lo dijo, créelo, porque así es. Porque su palabra no cambia. Esta inmutabilidad en su carácter, ese atributo de Dios de no cambiar, de que siempre permanece, nos permite tener la seguridad de que su palabra nunca cambia. Recuérdalo, si Dios lo dijo, así es. Otra de las cosas en las que nosotros podemos estar seguros es en la justicia de Dios, porque Dios no cambia en su justicia. Romanos 2:6, acompáñame por favor, nos dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Dios va a dar el pago a cada quien según sus obras. Ahora vamos a Gálatas 6, versículo 7, dice, que no nos engañemos, dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, escúchalo bien, siempre se cosecha lo que se siembra. Sabes, hay muchas personas que viven una vida disipada, que viven
una vida en donde no toman en cuenta a Dios y pretenden justificar sus acciones o sus pecados y piensan, bueno, es que como Dios es bueno y perdonador, entonces no va a pasar nada. Y es cierto, Dios es bueno y Dios es perdonador, pero ¿sabes qué? Dios es justo. Y la justicia de Dios no cambia. Si la palabra de Dios nos dice que cada uno vamos a pagar por lo que hemos hecho, que cada uno vamos a cosechar lo que hemos sembrado, esto es una realidad. Es cierto, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero luego se predica un evangelio de la gracia en donde es pura gracia y la gracia y la gracia y no escuchamos otra cosa y no hay arrepentimiento y no hay en nuestro corazón el deseo de buscar realmente hacer la voluntad de Dios. Y créeme, de esa justicia no nos vamos a escapar. Así que si tú conoces la palabra de Dios, si Dios está en tu vida, si Dios, el Espíritu Santo, ha hecho un cambio en tu corazón, tu vida debe de notarse ese cambio antes y después de Cristo. Siempre hay un antes y después en la historia de nuestra vida y eso debe ser cuando llega Dios. Y cuando ha llegado Dios a nuestra vida, hay una evidencia en nuestros frutos. Hemos visto también como iglesia el fruto, cómo debemos de fructificar, cómo nuestra vida debe ser un testimonio, cómo dice la palabra que el camino del justo, o sea, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como el amanecer. El sol nunca se detiene hasta que no recorre todo su camino como Dios lo ha estipulado. Bueno, tu caminar y mi caminar debe de notarse que la presencia de Dios está. En nuestro caminar debe notarse un arrepentimiento. Es cierto, no somos perfectos y nos podemos equivocar. Y Dios es bueno y nos perdona, pero siempre que haya arrepentimiento, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Y cuando nosotros deliberadamente practicamos el pecado, créeme que hay una recompensa y no es una recompensa agradable, porque lo recordamos otra vez, lo que dice Gálatas, siempre se cosecha lo que se siembra. Así que si tú no estás contento con lo que estás cosechando hoy en día, si tú no estás feliz con la cosecha que tienes en tu vida, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, con tus amigos, con tus amistades, es un buen tiempo hoy para reflexionar, para ver qué es la semilla que estás sembrando, para ver qué es el proceder que estás teniendo, la manera en la que estás actuando. Y si tienes que hacer un alto, hoy es el día en que Dios te da la oportunidad. Hoy Dios vuelve a hablar a tu corazón para decirte, haz este cambio en tu vida que es importante. Porque de la justicia de Dios, nadie, absolutamente nadie, se va a escapar. Eso debemos estar seguros. Dios siempre aplicará la justicia y tal vez no lo veamos. A veces nos hacen algo y nosotros nos desesperamos porque no vemos que las personas paguen por esas malas obras que están cometiendo. Pero créeme, la justicia de Dios llega, siempre llega. Y no hay mejor justicia que la de Él. Así que tampoco busques vengarte, tampoco busques hacer justicia por tu propia mano, porque no hay mejor justicia que la que Dios trae a tu vida. Y la justicia de Dios llega. ¿Por qué? Recordemos esta verdad. La justicia de Dios no cambia. Él es justo y Él va a recompensar o a dar a cada quien según su proceder. Amén. Muy bien, bueno, pues otra de las cosas que no cambian, otro ejemplo de las cosas que no cambian en esa esencia de nuestro Dios, en esos atributos que Dios tiene, son, por ejemplo, las promesas de Dios. Dios no cambia en sus promesas. Todo lo que Él ha prometido, todo Él lo va a llevar a cabo en el tiempo perfecto. Hay un tiempo perfecto para todas las cosas y créeme, las promesas de Dios van a llegar en el tiempo perfecto a tu vida. La inmutabilidad de su palabra, como ya lo vimos, me asegura las promesas. Porque si vimos que la palabra de Dios no cambia, que permanece, que la tierra y el cielo y todo puede envejecer, cambiar, ir de aquí para allá, pero la palabra de Dios no. Entonces en la palabra de Dios están escritas las promesas, están dichas
todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Y las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Alguna vez alguien te ha prometido algo? Yo quiero que tú medites en esto, que quiero preguntarte. ¿Alguna vez te han prometido algo y no han cumplido? Seguramente sí. Como también, tal vez tú has hecho promesas que no has sido capaz de cumplir. Tú y yo muchas veces hacemos promesas que no somos capaces de cumplir porque nosotros tenemos limitaciones, porque tal vez pusimos expectativas muy altas en las personas o en nosotros mismos y en determinado momento no pudimos cumplir todo aquello que prometimos, aunque nos esforzamos o aunque las personas se esfuercen, porque nosotros tenemos una capacidad limitada. Pero hay algo, y bueno, esto nos lleva muchas veces a desilusionarnos. Cuando nosotros no somos capaces de cumplir las promesas o cuando las personas nos prometen algo y nos dicen de verdad ya voy a cambiar, o el esposo le promete a la esposa, esta es la última vez que pasa esto, te prometo que voy a cambiar y resulta que vuelve a hacerlo, o los hijos, mamá, papá, ya me voy a portar bien, ya voy a estudiar, ahora sí le voy a echar ganas, te lo prometo y tal vez la promesa sea con todo el corazón, pero falla y nos desilusiona. Obviamente nos duele en nuestro corazón que las personas no cumplan las cosas que prometen, pero yo quiero decirte que Dios siempre cumple su promesa. Que tal vez has tenido malas experiencias en cuanto a las promesas que te han hecho, pero en Dios puedes confiar plenamente, porque Él siempre cumple lo que promete. Quiero que me acompañes a el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que ha salido de la boca de Dios nunca va a regresar a Él sin haber dado el fruto para la cual fue enviada. Esa palabra tiene un propósito, esa palabra tiene un poder. Imagínate, es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Bueno, a través de la palabra Dios ha dado promesas. Así que cada promesa que Dios ha dado va a cumplirse porque Dios lo dice en su palabra. No va a regresar a Él sin haber cumplido el propósito, haber dado el fruto para lo cual Dios la envió. Segunda de Corintios 1:20 también nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este mismo versículo quiero compartírtelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que cuando tú oyes las promesas en Cristo, se han cumplido con un resonante sí. Dios dio promesas a su pueblo, Dios dio promesas a sus hijos, y cuando viene Cristo y cuando Cristo paga en la cruz del Calvario, todas esas promesas que Dios tenía, todas esas promesas que Dios había dado en Cristo, ahora son un sí. Y nosotros decimos amén, que quiere decir así es, y glorificamos a nuestro Dios al confirmar, al poner fe, al escuchar la promesa de Dios y decir sí, amén, yo lo creo, así es. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, porque todo lo que Dios dice es verdad, porque su palabra es verdad, porque Dios cumple cada una de las promesas. En Jesús todas las promesas de Dios entonces son sí. Jesús prometió que cuando Él se fuera, Él enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Y qué pasó? Se cumplió, porque todo lo que Dios promete se cumple. Él ha dicho
que siempre estará con nosotros. Y esa es una verdad. Dios ha estado contigo a lo largo de tu caminar. Dios ha estado contigo en los momentos de dificultad. Dios ha estado contigo en medio de la peor crisis de tu vida o de tu familia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Dios ha prometido que estaría con nosotros. Es una promesa y fiel es quien lo ha prometido. Así que no dudes, porque Dios te ha dicho que estaría contigo y Él lo va a cumplir. Él ha estado con nosotros todos los días y dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que créelo, las promesas de Dios son verdad y eso debe traer gozo y alegría en tu corazón. En Josué capítulo 23, versículo 14, en la versión Palabra de Dios para Todos, el pueblo de Israel ya había tomado la posesión de la tierra. El pueblo de Israel había cruzado el desierto, había conquistado pueblos. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida y Josué ya era grande. Él estaba de muy avanzada edad y él les dice a su pueblo: ahora estoy a punto de morir. Él sabía que había llegado la hora de partir a la presencia del Señor. Pero les dice algo muy hermoso. Dice: y ustedes saben con todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor les hizo. Mira qué hermosas palabras. Dice: ustedes saben con todo su ser, porque lo han comprobado, porque lo han vivido, porque lo han visto. O sea, con todo tu ser sabes que ninguna de las buenas promesas que Dios nos ha dado ha fallado. Dice que el Señor, su Dios, les hizo. Todas las promesas que el Señor, su Dios, les hizo. Todas ellas se hicieron realidad para ustedes, dice Josué. Ni una de ellas ha fallado. Bueno, pues como vimos, la palabra de Dios que no cambia es la misma. Y esta palabra está activa, esta palabra tiene el mismo poder. Yo quiero recordarte hoy a través de esta palabra que tú sabes con todo tu ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que Dios te ha hecho. Todas van a tener su tiempo para cumplirse y algunas ya has visto cumplidas en tu vida y en tu familia. Todas serán una realidad en tu vida porque Dios lo dice. Siempre que la palabra venga de Él, tú puedes estar confiado, tú puedes estar confiada en que se va a hacer una realidad. Ninguna de ellas ha fallado, decía Josué. Y yo quiero decirte, ninguna de ellas va a fallar porque es Dios, es fiel, es verdadero y Él no cambia. Recuerda, Él nunca cambia. Gloria a su nombre. Esto de verdad es maravilloso y nos encantan las promesas de Dios porque las promesas de Dios nos inyectan fe, las promesas de Dios nos inyectan esperanza y es maravilloso también cuando nosotros vemos el cumplimiento de las promesas. Si tú has comprobado una promesa de Dios para tu vida, de verdad es maravilloso, produce un gozo indescriptible, una alegría, pero hay promesas que todavía están por cumplirse. Hay promesas que Dios nos ha hecho que tal vez no se han cumplido en tu vida, pero ten fe porque todas van a llegar a su cumplimiento. Mira, yo quiero recordarte unas promesas muy importantes que el Señor Jesucristo nos hizo como iglesia. En Juan 14, versículos 2 y 3, dice: en el hogar de mi Padre, el Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Otra versión dice: muchas moradas hay. Dice el Señor: si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aquí en estos dos versículos hay varias promesas para su iglesia, y vamos a descubrirlas juntos. Recordemos, por ejemplo, la primera promesa que podemos ver en estos versículos es que el Señor Jesús dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. ¿No te da alegría eso? ¿No te da esperanza saber que el Señor, el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, está preparando un lugar especial para ti, un lugar especial para mí? Bueno, a mí me maravilla el solo pensar que el creador del universo, el que dijo sean los cielos, hágase la tierra, y el poder de Dios manifestado ahí, el Señor Jesucristo, está preparando un lugar.
va a ser maravilloso. Si es glorioso ver la misma naturaleza, si hoy en día tú contemplas los cielos, la majestuosidad de las montañas, la hermosura de las flores, de las aves, de los ríos, de todo lo que la naturaleza es, imagínate lo que va a ser, lo que está preparando el Señor en la plena presencia de Dios. Bueno, esa es una promesa. Otra promesa en estos versículos dice, cuando todo esté listo, o sea, cuando ya haya terminado de poner todos los detalles, y me lo puedo imaginar y pues, será glorioso. Bueno, cuando todo esté listo, dice el Señor, volveré para llevarlos. Volveré para llevarlos. Vendré otra vez, dice otra versión, y los tomaré a sí mismo. El Señor Jesús volverá por nosotros para llevarnos al lugar que está preparando. Y la tercera cosa dice, para que siempre estén conmigo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Él está preparando un lugar y cuando ya esté listo, Él va a regresar por nosotros para llevarnos a ese lugar que nos preparó, para entonces poder estar junto con Él eternamente. Dime si no te llena de alegría, dime si no te llena de fe, dime si no te llena de esperanza. Iglesia, Jesús viene, Jesús viene. Y si creemos que sus promesas son verdad, entonces creemos que Cristo viene. Amén. Si sus promesas son verdad, la verdad es que Cristo viene. Cristo viene y sus promesas son verdad. Y si las creemos, entonces nosotros como iglesia tenemos que vivir como lo hacían como las vírgenes que menciona la palabra del Señor, que estaban esperando la venida del novio con sus lámparas llenas de aceite. Iglesia, nosotros tenemos que vivir esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, que estar avivados, nuestras lámparas llenas de aceite. Pero tristemente, yo quiero comentar esto. Hoy muchas personas, la iglesia misma, vive como si Cristo no fuera a regresar. Y debemos recordar que las promesas de Dios no cambian, que Él no va a cambiar, que sus promesas tienen un cumplimiento. Entonces, Él ha prometido que viene y Él va a cumplir esa promesa, porque su promesa no cambia. Así que prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Otra de las cosas en las que Dios no cambia es en sus principios. Dios no cambia en sus principios porque sus principios no son relativos. Sus principios no van cambiando con el tiempo ni con la moda. Lo que a los ojos de Dios era malo hace 2000 años sigue siendo malo el día de hoy. Pero nosotros todos los días somos bombardeados con ideas contrarias a los pensamientos de Dios. Cada día se pierden más y más los valores y desafortunadamente, iglesia, estas ideas se están filtrando en las mentes y en los corazones de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Y esto sucede por la falta de conocimiento de Dios, por la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Esto pone en riesgo la fe de muchos, porque al no conocer lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios ha determinado, entonces fácilmente la iglesia se desliza hacia esos valores y principios que están degradados en nuestra sociedad actualmente. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar. Lo que Dios ha dicho, esto es malo, sigue siendo malo. Dios no negocia con eso. Su palabra siempre será la misma. Sus principios siempre están vigentes. Sus pensamientos siempre van a ser los mismos porque Dios no cambia. Cuando hay, por ejemplo, cambio de temporada de estaciones, en las tiendas ponen ofertas regularmente y ponen remates muchas veces de mercancía para que la gente se lleve las cosas porque está cambiando la temporada. Ok, la tierra está cambiando, los valores están cambiando, las ideas están cambiando, las modas están cambiando, pero ¿sabes qué? Los principios y los valores que Dios ha establecido en su palabra, esos no cambian. Él no está en oferta, no está en promoción. Los valores de Dios, los principios de Dios, Él nunca va a ofertar sus valores y sus principios. Dios nunca va a rebajar el precio.
fíjate bien, que hay que pagar por seguir a Jesús. Jesús dijo en Lucas 14:26, la versión Dios habla hoy nos da una luz muy clara de lo que Jesús quiso decir, del precio que se tiene que pagar por ser su discípulo. Dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es cierto, el precio, el costo que hay por seguir a Dios, muchos dicen que es difícil. No es fácil muchas veces porque no es fácil morir a nosotros mismos. Y Jesús nos dijo, o sea, cualquiera que no sea capaz de amarme más que todo esto, no que no ames a tu mamá, no que no ames a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, pero el amor que tienes, inclusive el amor que tienes por ti mismo, debe ser mayor el amor que le tienes hacia Dios. O sea, el amor que tú tienes por Jesús y por Dios debe rebasar cualquier amor, cualquier apego que tengas a cualquier persona o a cualquier cosa. Eso es seguir a Dios. Y muchos piensan, es que esto es muy difícil porque, como te digo, negarte a ti mismo es complicado, pero así lo ha establecido Dios. Y negarse a sí mismo es vivir como Dios quiere que vivamos, es dejar de lado lo que yo pienso, lo que yo quiero y poner en primer lugar la forma en la que Dios quiere que me desarrolle, poner en primer lugar de Dios su palabra, cambiar mi manera de pensar por la manera en la que Dios quiere que piense. Y la verdad es que aunque para muchos es difícil, yo quiero decirte que no es imposible. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Él es nuestro ayudador, Él nos ayuda, Él nos fortalece para que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir e ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, no es fácil muchas veces vivir conforme a lo que Dios quiere, pero quiero decirte que vivir alejados de Dios cuesta mucho más caro. Cuando tú decides vivir como Dios quiere, la recompensa es gloriosa, es hermoso el pago de la justicia de Dios sobre tu vida. Y el vivir alejado de Dios sale muy caro. Entonces, Dios nunca va a cambiar sus principios, no están en oferta, no están en promoción, aunque el mundo ha cambiado y quieran en nuestra mente imponer nuevas maneras de pensar, nuevas ideologías, los principios de Dios siguen siendo los mismos. Y sé que es un tema difícil y un tema controversial, pero nos debe de quedar claro que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha establecido no cambia ni cambiará jamás, porque Dios nunca cambia. Otra cosa importante, iglesia, Dios no cambia en su amor. Dios no cambia en su amor. Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios no es como nosotros cambiamos, nosotros nos cansamos, nosotros nos damos por vencidos fácil o nosotros estamos acostumbrados a que el amor sea condicionado, nos condicionan el amor o condicionamos el amor y nosotros amamos sin problema cuando somos correspondidos, pero cuando no, cuando alguien nos rechaza, pues decidimos no amar. Bueno, yo quiero decirte que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios para nosotros es eterno. Dice que Él nos ha amado con amor eterno, porque Él es eterno. Y la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia, nos da la seguridad de que su amor nunca cambiará, porque tiene que ver con su esencia, con quién es Él. Él es el amor y Él no cambia. Entonces el amor que Dios tiene para ti, yo quiero decirte que no cambia. Tal vez te has equivocado, tal vez has tomado malas decisiones, tal vez hasta el día de hoy no habías tomado en cuenta a Dios, pero yo quiero decirte que si tú estás escuchando este mensaje, esta no es una casualidad. Dios quiere recordarte que Él te ama, que Él tiene planes para ti y planes de bien, que Él quiere cambiar tu vida, que Él quiere tener una relación contigo, que Él te ha amado con amor eterno
Y Dios no ha cambiado su amor a pesar de tus errores, a pesar de mis errores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es arrepentirnos si hemos ofendido a Dios, si no hemos caminado conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Pero el amor de Dios está ahí, está intacto. El amor de Dios no cambia. Tú y yo nos alejamos de Dios, pero Él no se aleja de nosotros. Su amor es incondicional. No importan tus obras, el amor de Dios está ahí. Claro, las obras tienen consecuencias, ya lo vimos anteriormente, pero ahorita estamos hablando del amor. El amor de Dios está intacto, su amor no cambia, su amor es eterno. Y sabes, no hay absolutamente nada que pueda cambiar el amor de Dios hasta hacia nosotros. Vamos a ver Romanos 8 del 35 al 39 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambres o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios nunca cambia. No hay nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios. Y es importante saber que el amor de Dios no cambia. Eso te da seguridad. Dios te ama y Dios quiere algo bueno para tu vida. Saber que Dios nunca cambia, saber que sus principios no cambian, que su justicia no cambia, saber que su palabra no cambia, saber que su amor no cambia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos estar seguros de quién es Dios. Podemos estar seguros de que Dios nos ama. Podemos estar seguros de que Dios nos sostendrá en los tiempos difíciles. Y finalmente podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Es importante comprender los atributos de Dios, saber que Él no cambia y que Él no cambiará. Pase lo que pase, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando sentado en el trono, Él sigue teniendo el mismo poder, Él sigue teniendo el mismo amor por cada uno de nosotros. Dios desea lo mejor para ti y para mí. Él quiere guiarnos en el camino de su perfecta voluntad, la cual empieza por reconocer que nosotros lo necesitamos, por reconocer que no podemos vivir separados de Él. Empieza cuando reconocemos nuestras ofensas hacia Él, cuando le pedimos perdón, cuando nos comprometemos a caminar tomados de las manos hacia la dirección que Él nos lleve bajo sus principios, bajo los estatutos que Él ha establecido en su palabra. Así que, mis amados, amada iglesia, recordemos, nuestro Dios jamás cambia y eso tiene que traer fe y paz y convicción a tu corazón. Es maravilloso poder descansar en esta verdad, que pase lo que pase, Dios no cambia. Que dure lo que dure este momento que estamos viviendo, Dios no cambia. Que hayas hecho lo que hayas hecho, el amor de Dios hacia ti no cambia. Ven a Él, ponte de acuerdo con Él. Así que oremos en esta tarde. Señor, muchas gracias por tu palabra que es poderosa, por tu palabra que nos habla y nos recuerda a nuestro corazón ese maravilloso atributo que es tuyo, Señor, que es tu inmutabilidad. Tú no cambias, Señor. Así que nosotros hoy decidimos descansar en ti, en tu poder, en tus promesas,
en tu palabra y en tu amor, Señor, que no cambia a pesar de las cosas, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor. Y yo quiero invitarte en esta hora. Si tú no has hecho una decisión por seguir al Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decir, sí, Señor, yo quiero seguirte. Sí, Señor, yo quiero hacer un alto en mi vida. Yo quiero dejar de vivir en este desorden en el que he estado viviendo en este tiempo, en estos años, y yo quiero caminar tomado de tu mano. Si tú decides hacer esto el día de hoy, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Dile ahí donde estás, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te doy gracias por venir y morir por mí, por pagar el precio de mis injusticias en la cruz del Calvario. Yo te abro mi corazón, yo te invito a que vengas a mi vida y que de hoy en adelante seas el Señor de mi vida y de mi corazón. De hoy en adelante tú eres el Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén. Muy bien, iglesia, pues ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto compartir contigo esta palabra poderosa. Espero que recuerdes siempre ese atributo del Señor, así como todos los atributos, que nuestro Dios no cambia, que es poderoso y que es maravilloso y es tan amoroso y nos guarda de todo mal. Iglesia, los bendigo. Recuerden, iglesia, que el domingo nosotros nos vemos a través de las transmisiones, ya sea de Facebook o en YouTube. Por el momento y debido al rebrote que ha habido en nuestra ciudad, estamos considerando que no es prudente las reuniones presenciales hasta nuevo aviso. Estate pendiente cuando vamos a avisar de nuevo cuando vamos a estar en el templo, pero por lo pronto, gózate con nosotros a través de estos medios. Recuerda compartir esta publicación para que más personas puedan escuchar la palabra. Y bueno, iglesia, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga guardándote de todo mal. Cuídate mucho, sé prudente y la paz y la gracia del Señor sigan en tu vida. Bendiciones para ti. Amén.